La sopa estaba destinada a sanar, no a dañar, pero las manos temblorosas de María se negaban a llevar la cuchara a los labios de Emilia. En ese momento, se convirtió en lo único que se interponía entre la inocencia y el mal. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para la cena, o esperando que alguien te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. La neblina se extendía espesa por la bahía de Barcelona aquella mañana de octubre, envolviendo las mansiones señoriales del ensanche como un sudario de seda. Dentro de una de esas casas imponentes, María González se movía por los pasillos de mármol, con la gracia silenciosa de alguien que había aprendido a hacerse invisible. Sus zapatos de lona gastados apenas susurraban contra los suelos pulidos, mientras llevaba una bandeja de desayuno por la escalera curvada, la plata brillando bajo las arañas de cristal que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. A los 52 años, las manos de María contaban historias que su voz nunca contaría. Callosas por años de fregar, doblar y consolar, se movían con eficiencia practicada mientras acomodaba margaritas frescas en las habitaciones de los niños. Las cicatrices en sus nudillos hablaban de noches en vela remendando ropa rota y corazones rotos, mientras la curvatura gentil de sus dedos revelaba las incontables veces que había secado lágrimas que no eran suyas. La mansión de Teodoro Whitman se alzaba como testimonio del éxito de su imperio tecnológico. Solo las inversiones en criptomonedas podrían haber comprado la mitad del centro de Barcelona, y su cartera de acciones fluctuaba millones cada día de operaciones. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, medida en billeteras digitales y propiedades inmobiliarias que se extendían por 3 comunidades autónomas, la casa se sentía vacía. Las habitaciones vacías resonaban con la ausencia del amor que el dinero no podía comprar. María había llegado a la casa de los Whitman 3 años antes, cuando el dolor aún se cernía sobre la familia como la neblina matutina. Teodoro había perdido a su esposa, Catalina, en su batalla contra el cáncer apenas unos meses antes, dejando atrás 2 niños pequeños que no entendían por qué mamá no volvería a casa nunca más. Lucas, de 8 años, se había vuelto hosco y retraído, mientras Emilia, de 4 años, se aferraba a cualquiera que le mostrara bondad, desesperada por llenar el vacío donde antes vivía el amor maternal. La agencia de empleo había presentado el currículum de María como suficientemente impresionante: 15 años de experiencia con familias acomodadas, referencias impecables y antecedentes penales limpios. Pero lo que no podían cuantificar en papel era la forma en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a los niños, o cómo su presencia parecía calmar incluso a los espíritus más inquietos. Teodoro la había contratado a los pocos minutos de su entrevista, aunque apenas levantó la vista de su portátil durante su conversación. María entendía su distancia. Había aprendido hacía mucho que los hombres ricos a menudo construían muros alrededor de sus corazones, de la misma manera que construían muros alrededor de sus propiedades. Lo que no había esperado era lo desesperadamente que estos niños necesitaban a alguien que los viera, realmente los viera, más allá de su ropa de diseñador y juguetes caros. En su pequeño apartamento en Gracia, María guardaba una fotografía en su mesita de noche, un bebé con sus ojos y la sonrisa de su difunto esposo. Miguel habría tenido 25 años ahora, si la neumonía no se lo hubiera llevado cuando apenas tenía 2 años. Había cargado con esa pérdida durante más de 2 décadas, el peso de ella moldeando cada interacción con los niños que cuidaba después. Cada canción de cuna que cantaba llevaba el recuerdo de canciones que su hijo nunca escucharía, y cada rodilla raspada que vendaba era una oportunidad de ofrecer la ternura que no había podido dar el tiempo suficiente. La primera mañana en la casa de los Whitman, María había encontrado a Lucas sentado solo en el comedor masivo, mirando fijamente un tazón de cereales intactos. El personal de cocina se movía a su alrededor, preparando comidas elaboradas para las reuniones de negocios de Teodoro, pero nadie parecía notar los hombros hundidos del niño pequeño o la forma en que empujaba su comida sin comer. María se había sentado calladamente junto a él, sin hablar, solo compartiendo su silencio, hasta que se sintió lo suficientemente seguro
como para susurrar que extrañaba los panqueques de su mamá. Desde ese momento, la misión de María se volvió clara. Estos niños necesitaban más que supervisión. Necesitaban a alguien que mantuviera unido su mundo mientras su padre reconstruía el suyo a partir de los pedazos fracturados que el dolor había dejado. Aprendió los cuentos favoritos de Emilia para la hora de dormir y descubrió que Lucas encontraba consuelo dibujando superhéroes de cómics que podían salvar a todos los que amaban. Memorizó sus miedos, sus sueños y la forma precisa en que les gustaba que cortaran sus sándwiches. El resto del personal de la mansión, una rotación constante de amas de llaves, jardineros y asistentes personales, iban y venían como las estaciones. Eran profesionales, eficientes y discretos, el tipo de ayuda que las familias adineradas preferían, invisibles hasta que se los necesitaba, desaparecidos sin rastro cuando no. Pero María era diferente. Se tejió en el tejido de la vida diaria de los niños, convirtiéndose en la constante en la que podían confiar cuando todo lo demás se sentía incierto. La oficina de Teodoro daba a la bahía. Sus ventanas del suelo al techo ofrecían una vista que los agentes inmobiliarios describirían como invaluable. Su escritorio tenía múltiples monitores que mostraban gráficos de acciones, intercambios de criptomonedas e hilos de correos electrónicos que determinaban el destino de startups en todo el Prat de Llobregat. Realizaba conferencias telefónicas valoradas en millones mientras sus hijos desayunaban un piso más abajo, su risa filtrándose a través del costoso aislamiento acústico de la mansión como música que había olvidado cómo escuchar. María notaba todo lo que Teodoro no veía. Vio cómo Lucas se encogía cuando las puertas se cerraban demasiado fuerte, un vestigio de los meses en que la casa había estado llena de equipos médicos y conversaciones susurradas. Observó el hábito de Emilia de guardar la mitad de su cena para después, una ansiedad infantil sobre las cosas que desaparecían sin previo aviso. Estos pequeños detalles se convirtieron en su hoja de ruta para la curación, correcciones gentiles aplicadas con la paciencia de alguien que entendía que el amor se construía a través de la consistencia, no de grandes gestos. Las habitaciones de los niños eran escaparates de privilegio. La casa de muñecas de Emilia era una réplica personalizada de su propia mansión, completa con ascensores y arañas que funcionaban. La habitación de Lucas presentaba todas las consolas de videojuegos que el dinero podía comprar, dispuestas en estantes que parecían más una tienda de electrónicos que el espacio de un niño, pero lo que María añadía no se podía comprar. El olor de galletas recién horneadas que subía desde la cocina, el sonido de su tarareo mientras doblaba su ropa, la sensación de ser arropado por alguien que genuinamente se preocupaba por si tenían dulces sueños. Cada mañana, María llegaba antes del amanecer, entrando por la entrada de servicio y comenzando su silenciosa orquestación del ritmo del hogar. Preparaba café para Teodoro, preparaba almuerzos saludables para los niños y se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban antes de que comenzara el caos del día. Sus propias necesidades, café, desayuno, un momento para respirar, venían al final, si es que llegaban. La soledad que María sentía en esa gran casa era diferente de la soledad de su apartamento en Gracia. En casa estaba sola, pero se pertenecía a sí misma. En la mansión estaba rodeada de gente, pero se sentía invisible, un fantasma que limpiaba desastres y resolvía problemas sin reconocimiento. Las interacciones de Teodoro con ella eran breves y comerciales. Solicitudes de cambios de horario, recordatorios sobre citas, instrucciones entregadas sin contacto visual. Ella era María la niñera, no María la persona que mantenía latiendo los corazones de sus hijos. Pero los niños ven lo que los adultos eligen ignorar. Lucas comenzó a dejar pequeños dibujos en la almohada de María, figuras de palitos de su familia que siempre incluían a una mujer con el cabello rizado de María parada junto a los niños. Emilia se escabulliría a la cocina mientras María cocinaba, charlando sobre su día y haciendo preguntas sobre la vida de María que ningún adulto se había molestado en formular. ¿Dónde vivía? ¿Tenía mascotas? ¿Cuál era su color favorito? Estas conversaciones, realizadas sobre tazones de mezcla y tablas de cortar,
se convirtieron en la base de la confianza que más tarde salvaría la vida de Emilia. El otoño en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Los niños estaban establecidos en sus rutinas escolares. Teodoro estaba manejando una fusión complicada que lo mantenía viajando frecuentemente, y María mantenía su presencia invisible, asegurando que la vida continuara sin problemas a pesar de la distancia emocional de la familia. El patrimonio neto de la mansión había aumentado sustancialmente gracias a las últimas empresas de Teodoro, pero su atmósfera permanecía tan fría como la neblina que llegaba cada noche desde la bahía. Entonces Emilia comenzó a enfermarse. Al principio, parecían enfermedades infantiles ordinarias, dolores de estómago que iban y venían, ataques de fatiga que se podían explicar por estirones o días ocupados en la escuela. Pero los instintos maternales de María, afinados por años de cuidar niños y agudizados por la pérdida de su propio hijo, sintieron que algo estaba mal. Los síntomas de Emilia no seguían ningún patrón que María reconociera, apareciendo y desapareciendo con una aleatoriedad que la inquietaba. La noche que María se negó a darle la sopa a Emilia sería recordada como el momento en que su amor invisible finalmente exigió ser visto. Parada en esa cocina opulenta, rodeada de electrodomésticos que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, María sintió el peso de cada instinto que había aprendido a confiar. Algo estaba mal, terriblemente mal, y ella era la única lo suficientemente cerca de Emilia para verlo. La reacción inicial de Teodoro fue predecible, confusión mezclada con irritación de que su empleada cuestionara su juicio sobre el cuidado de su propia hija. Pero la insistencia silenciosa de María, la forma en que sus manos temblaban mientras explicaba sus preocupaciones, lo obligó a mirar más allá de sus preconcepciones. Por primera vez desde que había entrado a su empleo, realmente la vio, no como ayuda contratada, sino como una mujer cuya devoción por sus hijos superaba la suya propia. La investigación que siguió reveló una verdad que destrozó la comprensión que Teodoro tenía de su mundo cuidadosamente controlado. La ama de llaves de larga data de la mansión, la señora Eleanor Hartwell, había estado envenenando lentamente a Emilia con pequeñas dosis de productos químicos de limpieza mezclados en su comida. La motivación era tan retorcida como simple. Celos hacia la creciente influencia de María con los niños, combinados con una creencia delirante de que eliminar a Emilia de alguna manera haría que Lucas dependiera más del cuidado de la señora Hartwell. La señora Hartwell había trabajado para la familia durante más de una década, precediendo incluso la enfermedad de Catalina. Había sido una presencia fija durante los peores momentos de la vida de Teodoro, manejando los asuntos del hogar mientras él se enfocaba en el tratamiento de su esposa y la supervivencia de su imperio empresarial. Su traición cortó más profundo que cualquier pérdida financiera, un recordatorio de que la confianza era un lujo que incluso los ricos no podían permitirse dar por sentado. El proceso de descubrimiento fue desgarrador. Las pruebas médicas confirmaron trazas de agentes de limpieza industriales en el sistema de Emilia, suficientes para causar enfermedad crónica, pero no muerte inmediata. El plan de la señora Hartwell había sido insidiosamente paciente, un envenenamiento lento diseñado para parecer una condición crónica, el tipo de tragedia que podría befalle a cualquier familia independientemente de su riqueza o privilegio. Solo la vigilancia de María y su voluntad de hablar, a pesar de su posición vulnerable, habían prevenido una catástrofe. Mientras Teodoro sostenía a su hija en el hospital, esperando que las toxinas se eliminaran de su pequeño cuerpo, finalmente entendió lo que María había sido para su familia. No era solo una empleada que había salvado la vida de Emilia, era la mujer que había estado criando a sus hijos mientras él se perdía en el trabajo y el dolor. Cada rodilla raspada que había vendado, cada pesadilla que había calmado, cada momento de paciencia que había mostrado cuando él había estado demasiado emocionalmente ausente para ser padre efectivamente. Estas eran las acciones del amor, no del deber. Los procedimientos legales que siguieron fueron rápidos y decisivos. La señora Hartwell fue arrestada y acusada de intento de asesinato, sus décadas de servicio borradas por la magnitud de su traición. Pero la respuesta del sistema judicial, por más apropiada que fuera,
No podía sanar el trauma de descubrir que el peligro había vivido dentro de las paredes que Teodoro había creído seguras. La respuesta de María a ser reivindicada sorprendió a todos, especialmente a Teodoro. No mostró triunfo, ninguna satisfacción por haber tenido la razón. En su lugar, se enfocó completamente en la recuperación de Emilia, pasando días en el hospital leyendo historias y cantando canciones de cuna mientras el cuerpo de la niña luchaba por sanarse. Cuando los reporteros trataron de entrevistarla sobre sus acciones heroicas, María declinó, diciendo solo que había hecho lo que cualquier madre habría hecho. La palabra madre colgó en el aire como una acusación. Teodoro se dio cuenta de que María realmente se había convertido en madre de sus hijos, llenando el vacío que la muerte de Catalina había dejado con un amor tan silencioso y consistente que él lo había dado completamente por sentado. Su riqueza le había permitido contratar a las mejores niñeras que el dinero podía comprar, pero el dinero no había comprado lo que María había dado libremente, el corazón de una madre. La recuperación de Emilia fue lenta, pero completa. La niña, que había crecido delgada y apática bajo el cuidado venenoso de la señora Hardwell, comenzó a florecer nuevamente bajo la atención vigilante de María. Su apetito regresó, su energía se recuperó y, lo más importante, su confianza en el mundo comenzó a sanar. Pero la experiencia la había cambiado, la había hecho más pegajosa con María y más desconfiada de extraños, un recordatorio de que la inocencia, una vez dañada, nunca regresa completamente a su estado original. Lucas, que inicialmente había sido escéptico de María cuando llegó por primera vez, se volvió ferozmente protector de ella después de enterarse de cómo había salvado a su hermana. A los 11 años, era lo suficientemente mayor para entender que el pensamiento rápido y el coraje de María habían prevenido una tragedia que habría destruido lo que quedaba de su familia. Comenzó a incluirla en conversaciones sobre su futuro, pidiendo su opinión sobre escuelas y actividades con la seriedad de alguien que valoraba su juicio. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el mismo Teodoro. El empresario, que había construido un imperio tecnológico valorado en cientos de millones de euros, cuya cartera de inversiones incluía todo, desde acciones tradicionales hasta criptomonedas de vanguardia, finalmente aprendió a valorar algo que no podía cuantificarse en euros o medirse en márgenes de beneficio. El amor de María por sus hijos valía más que todos sus activos combinados, y casi lo había perdido por su propia ceguera y negligencia. La atmósfera de la mansión comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Teodoro comenzó a unirse a su familia para la cena más a menudo, guardando su teléfono y realmente escuchando las historias de sus hijos sobre sus días. Comenzó a notar los pequeños detalles que hacían de su casa un hogar, la forma en que María recordaba las preferencias de todos, cómo podía percibir los estados de ánimo y ajustar su enfoque en consecuencia, la eficiencia silenciosa con la que manejaba no solo horarios, sino emociones. Una tarde, mientras Teodoro observaba a María ayudar a Emilia con la tarea, mientras Lucas practicaba piano cerca, fue golpeado por la realización de que esta escena, este momento de paz doméstica ordinaria, era más valiosa que cualquier trato comercial que hubiera cerrado jamás. La mujer, que una vez había sido casi invisible para él, se reveló como la arquitecta de la felicidad de sus hijos, la guardiana silenciosa que había mantenido estable su mundo mientras el suyo amenazaba con desmoronarse. La propia sanación de María fue más lenta y compleja. El trauma de descubrir la traición de la señora Hardwell, combinado con el estrés de casi perder a Emilia, había cobrado su precio. Había pasado meses caminando sobre cáscaras de huevo, preguntándose quién más en el hogar podría albergar resentimiento hacia su creciente influencia con los niños. La mansión, que una vez se había sentido como un lugar de trabajo, ahora se sentía como un campo de batalla potencial, cada interacción escrutada por signos de animosidad oculta. Pero gradualmente, mientras el personal doméstico era cuidadosamente investigado y reemplazado, María comenzó a reclamar su sentido de seguridad. El nuevo aprecio de Teodoro por su papel ayudó enormemente. Se aseguró de que entendiera que su voz importaba, que sus preocupaciones siempre serían escuchadas y actuadas. También aumentó su salario sustancialmente,
aunque a María la conmovió más su reconocimiento de su valor que el reconocimiento financiero. Los niños también jugaron un papel crucial en la sanación de María. La completa confianza de Emilia en su cuidado, a pesar de todo lo que había pasado, le recordó a María que su amor realmente había hecho una diferencia. La creciente madurez de Lucas y su obvio respeto por su juicio la ayudaron a verse a través de sus ojos, no como una sirvienta, sino como un miembro valioso de la familia cuyas opiniones importaban. El negocio de Teodoro continuó prosperando, pero sus prioridades habían cambiado fundamentalmente. Aún manejaba sus inversiones y supervisaba sus empresas, pero ya no permitía que el trabajo lo consumiera completamente. Aprendió a delegar más efectivamente, confiando en sus ejecutivos para manejar las operaciones diarias, mientras se enfocaba en estar presente para los momentos que más importaban: partidos de fútbol, obras escolares, cuentos antes de dormir. La mansión misma experimentó cambios sutiles pero significativos. Teodoro consideraba la opinión de María en las decisiones del hogar, desde la planificación de menús hasta las opciones de decoración. Su pequeño apartamento encima del garaje fue renovado y ampliado, transformado de cuartos de servicio a un hogar cómodo que reflejaba su importancia para la familia. También estableció un fondo universitario para cualquier niño que María quisiera ayudar en el futuro, entendiendo que sus instintos nutritivos se extendían más allá de su propia familia. Conforme pasaron los meses, la familia Whitman desarrolló nuevas tradiciones que incluían a María como una figura central en lugar de una presencia de fondo. Las celebraciones navideñas presentaban sus comidas favoritas junto a la comida tradicional. Las fotos familiares la incluían sin duda. Cuando los socios comerciales de Teodoro visitaban, presentaba a María como la segunda madre de sus hijos, no como su niñera, una distinción que significaba todo para ella. La transición de Lucas al instituto trajo nuevos desafíos, pero con la guía de María los navegó exitosamente. Ella lo ayudó a entender que la riqueza de su familia era un privilegio que venía con responsabilidades, enseñándole empatía por aquellos que no habían nacido con tales ventajas. Su propio trasfondo creciendo en los barrios de clase trabajadora de Gracia le proporcionó perspectivas que él no habría ganado de otra manera. Emilia, ahora completamente recuperada y próspera, se convirtió en la sombra y mayor defensora de María. Le diría a cualquiera que quisiera escuchar cómo María había salvado su vida, aunque no entendía completamente los detalles de lo que había pasado. Lo que sí entendía era que María la amaba incondicionalmente, el tipo de amor feroz y protector que movería montañas si fuera necesario. La resolución legal del caso de la señora Hartwell trajo una sensación de cierre, si no de paz completa. Fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato, un veredicto que reconoció la seriedad de sus crímenes mientras proporcionaba alguna medida de justicia por el trauma que había infligido. María asistió a la audiencia de sentencia, no por venganza, sino para dar testimonio de la verdad y asegurar que la historia de Emilia fuera escuchada y creída. El aprecio de Teodoro por María se extendió más allá de su familia inmediata a su comunidad empresarial más amplia. Comenzó a abogar por mejor tratamiento y reconocimiento de los trabajadores domésticos, usando su influencia y riqueza para apoyar organizaciones que proporcionaban entrenamiento laboral, atención médica y protecciones legales para niñeras, amas de llaves y cuidadores. Su empresa tecnológica estableció una fundación enfocada en apoyar lo que él llamaba la fuerza laboral invisible, las personas cuyo trabajo hacía posibles los estilos de vida privilegiados, pero que rara vez recibían reconocimiento por sus contribuciones. La primera iniciativa principal de la fundación fue un programa de becas para los hijos de trabajadores domésticos, proporcionándoles oportunidades educativas que de otra manera serían financieramente imposibles. María fue invitada a servir en el comité de selección, sus perspicacias invaluables para identificar a jóvenes que poseían tanto potencial académico como los rasgos de carácter que los ayudarían a tener éxito. Mientras Teodoro observaba a María interactuar con los solicitantes de becas y sus familias, se recordó nuevamente de su habilidad única para ver potencial donde otros solo veían problemas. Podía detectar resistencia en un adolescente
que se había mudado frecuentemente debido al empleo de sus padres, o reconocer cualidades de liderazgo en un niño tímido que ayudaba a cuidar a hermanos menores. Sus recomendaciones siempre fueron consideradas y usualmente resultaron precisas. La transformación de su relación de empleador-empleada a algo que se aproximaba a una familia fue gradual pero inconfundible. Teodoro comenzó a pedir el consejo de María sobre asuntos personales, valorando su sabiduría sobre la naturaleza humana y las relaciones. Ella lo ayudó a navegar las dinámicas sociales complejas de la paternidad soltera entre la élite de Barcelona, entendiendo tanto los privilegios como las presiones que su situación implicaba. El mundo social de María también se expandió. A través del trabajo de la Fundación, conoció a otros cuidadores que habían enfrentado desafíos y triunfos similares. Sus experiencias compartidas crearon vínculos que trascendieron el aislamiento que había sentido durante sus primeros años con los Whitmans. Se dio cuenta de que su historia, la mujer invisible cuyo amor salvó a un niño, no era única, sino parte de una narrativa más amplia sobre los héroes no reconocidos que mantienen funcionando a las familias. La rutina semanal de la mansión ahora incluía reuniones familiares regulares donde todos, incluyendo María, podían expresar preocupaciones y sugerencias. Estas reuniones, inicialmente incómodas y formales, gradualmente se convirtieron en espacios cómodos para la comunicación genuina. Lucas discutiría sus metas académicas y presiones sociales. Emilia compartiría sus sueños y miedos. Teodoro actualizaría a todos sobre viajes de negocios que podrían afectar sus horarios. Y María ofrecería observaciones sobre las dinámicas de la familia, ayudándolos a reconocer y abordar problemas antes de que se convirtieran en crisis. Una reunión familiar particularmente memorable ocurrió en el segundo aniversario del envenenamiento de Emilia. En lugar de tratarlo como un día para olvidar, decidieron conmemorarlo como una celebración del heroísmo de María y la resistencia de Emilia. Teodoro había encargado un retrato de María para colgar en el pasillo principal, representándola no en ropa de trabajo, sino en atuendo elegante que honraba su dignidad e importancia. La develación fue emocional para todos, pero especialmente para María, quien nunca había esperado verse representada como algo más que ayuda contratada. La colocación del retrato fue significativa. Los visitantes de la mansión ahora se encontraban con la imagen de María antes de ver pinturas de los logros comerciales de Teodoro o ancestros familiares. Era una declaración visual sobre los valores y prioridades de la familia, un reconocimiento de que el amor y la lealtad eran más importantes que la riqueza y el estatus. La aceptación de Lucas en la Universidad de Barcelona trajo tanto alegría como ansiedad a la familia. Mientras se preparaba para irse a la universidad, dejó claro que la guía de María había sido instrumental en su éxito académico y desarrollo personal. Le acreditó haberle enseñado empatía, ética de trabajo y la importancia de tratar a todos con respeto independientemente de su posición social. Su discurso de graduación incluyó un tributo a María que la conmovió hasta las lágrimas y ganó una ovación de pie de la audiencia. El desarrollo de Emilia continuó floreciendo bajo el cuidado de María. Ahora de 8 años, mostró una inteligencia emocional y compasión por otros notables, rasgos que María había cuidadosamente nutrido. Se ofrecía como voluntaria en refugios locales con María, aprendiendo que su privilegio venía con obligaciones de ayudar a los menos afortunados. Estas experiencias, guiadas por la sabiduría de María, estaban moldeando a Emilia en el tipo de persona que usaría sus ventajas para beneficiar a otros. El éxito comercial de Teodoro continuó, pero cada vez más veía su riqueza como una herramienta para crear cambio positivo en lugar de simplemente acumular más activos. Su estrategia de inversión ahora incluía asignaciones significativas a empresas y organizaciones socialmente responsables que se alineaban con sus valores evolucionados. La dotación de la fundación creció constantemente, financiada por ganancias de sus diversas empresas y manejada con la misma atención al detalle que traía a su cartera personal. La mansión misma había evolucionado de un escaparate de riqueza a un hogar genuino donde el amor y el respeto eran las monedas más valiosas. Las habitaciones de huéspedes
estaban frecuentemente ocupadas por miembros de la familia extendida de María que visitaban desde Gracia, un desarrollo que habría sido impensable en los primeros años de su empleo. Estas visitas trajeron calidez adicional y riqueza cultural al hogar, exponiendo a los niños a perspectivas y experiencias más allá de su burbuja privilegiada. La influencia de María en la conciencia cultural de la familia fue profunda. Les introdujo a tradiciones y celebraciones españolas, enseñándoles frases en catalán y preparando comidas tradicionales que se convirtieron en favoritas familiares. Sus historias sobre crecer en los barrios diversos de Gracia ayudaron a los niños a entender la comunidad más amplia de la que eran parte, más allá de su enclave exclusivo del Ensanche. La celebración anual de la Diada se convirtió en una de las tradiciones más significativas de la familia. María creaba una ofrenda honrando tanto a su difunto hijo Miguel como a Catalina, la esposa fallecida de Teodoro. Esta mezcla de dolor y recuerdo, guiada por la sabiduría cultural de María, ayudó a la familia a procesar sus pérdidas de maneras saludables mientras celebraba la influencia continua de aquellos que habían amado. La vida amorosa de Teodoro, cuando finalmente se sintió listo para considerarla, fue significativamente influenciada por las percepciones de María y los niveles de comodidad de los niños. Cualquier mujer que no pudiera apreciar el papel de María en su familia o que pareciera amenazada por su importancia, fue rápidamente eliminada de consideración. Cuando Teodoro finalmente conoció a alguien que respetó y valoró a María desde su primer encuentro, todos lo reconocieron como un desarrollo positivo. La mujer que eventualmente se convirtió en la segunda esposa de Teodoro, la doctora Sarah Chen, era una oncóloga pediátrica que inmediatamente entendió y apreció la profundidad del vínculo de María con los niños. Su propia experiencia cuidando pacientes vulnerables le había enseñado a reconocer la compasión genuina y vio en María un espíritu afín que ponía el bienestar de los niños por encima de todas las demás consideraciones. Su amistad se convirtió en una de respeto mutuo y compromiso compartido con el bienestar de la familia. La integración de Sara a la familia fue suave, en parte porque María ayudó a facilitarla. Entendió que los niños necesitaban ver su aprobación de la nueva relación de su padre y genuinamente le gustó la calidez y experiencia médica de Sara. Cuando Emilia tenía preguntas sobre su envenenamiento anterior, Sara pudo explicar los aspectos médicos en términos apropiados para su edad, mientras María proporcionó apoyo emocional y tranquilidad. La boda, celebrada en el jardín de la mansión, presentó a María prominentemente en la ceremonia. Caminó con Emilia por el pasillo como niña de las flores y se paró con la familia durante los votos. Su presencia reconociendo que este matrimonio no era solo entre Teodoro y Sara, sino una expansión de una unidad familiar que ya la incluía como miembro esencial. Las fotografías de ese día mostraron un grupo diverso de personas conectadas por amor en lugar de obligación, una representación visual de lo que las familias modernas podrían llegar a ser cuando se construyen sobre respeto y cuidado genuino. Los años universitarios de Lucas trajeron videollamadas regulares donde actualizaría no solo a su padre y madrastra, sino también a María, reconociendo su importancia continua en su vida a pesar de la distancia física. Su éxito académico y creciente conciencia social reflejaron los valores que ella había ayudado a inculcar, particularmente su participación en organizaciones del campus enfocadas en justicia social e igualdad económica. La relación de Emilia con María se profundizó mientras crecía y podía entender mejor la magnitud de lo que había pasado cuando era pequeña. En lugar de sentirse traumatizada por el conocimiento de que alguien había tratado de hacerle daño, sentía una profunda gratitud por la protección y amor de María. Esta gratitud se tradujo en una lealtad feroz y una determinación de honrar el ejemplo de María, de poner las necesidades de otros primero. El trabajo de la Fundación se expandió internacionalmente, apoyando redes de cuidadores en países en desarrollo donde los trabajadores domésticos enfrentaban desafíos aún mayores y menos protecciones. La participación de María en estos esfuerzos la llevó al círculo completo de alguien que se había sentido impotente e invisible, a una defensora de otros en situaciones similares. Sus presentaciones en conferencias,
fueron testimonios poderosos de la importancia de reconocer y valorar el trabajo de cuidado. El patrimonio neto de Teodoro había aumentado sustancialmente a lo largo de los años, pero cada vez más medía la riqueza en términos diferentes. La confianza y amor de sus hijos, el respeto de su comunidad y el conocimiento de que sus recursos estaban siendo usados para ayudar a otros proporcionó satisfacción que las ganancias puramente financieras nunca podrían. Su inversión en María, no solo su salario y beneficios, sino el reconocimiento de su valor como persona, había rendido retornos que no podían cuantificarse en términos económicos tradicionales. El legado de la mansión evolucionó de ser simplemente una pieza impresionante de bienes raíces a convertirse en un símbolo de cómo las familias españolas podrían tender puentes entre las divisiones de clase y culturales a través del respeto mutuo y el cuidado genuino. Los visitantes a menudo comentaban sobre la calidez y autenticidad que sentían allí, una atmósfera que reflejaba la influencia de María en cada aspecto de la vida familiar. Mientras Emilia se acercaba al bachillerato, comenzó a expresar interés en seguir el camino de Sara hacia la medicina, específicamente el cuidado pediátrico. Su motivación era clara. Quería proteger a los niños de la manera que María la había protegido a ella, usando habilidades diferentes, pero el mismo compromiso subyacente de poner a las personas vulnerables primero. El orgullo de María en las aspiraciones de Emilia era evidente para todos los que las conocían. La trayectoria de Lucas hacia la escuela de negocios fue similarmente influenciada por el ejemplo de María, pero su enfoque estaba en el emprendimiento social en lugar de la maximización pura de ganancias. Quería construir empresas que crearan buenos empleos e impacto social positivo, entendiendo que el éxito comercial sin fundamentos éticos era ultimadamente hueco. Su tesis de grado sobre el valor económico del trabajo de cuidado citó la historia de María prominentemente, contribuyendo a discusiones académicas sobre cómo la sociedad debería valorar el trabajo no remunerado y subvalorado. La propia evolución de Teodoro continuó mientras se acercaba a los 50. El emprendedor impulsado que una vez había medido el éxito en precios de acciones y acuerdos de adquisición, ahora encontraba mayor satisfacción en el trabajo de la fundación y el desarrollo de sus hijos. Su imperio comercial continuó creciendo, pero estaba guiado por principios que el ejemplo de María había ayudado a clarificar, que la verdadera riqueza incluía tratar a todos con dignidad y usar el privilegio para crear oportunidades para otros. Las vacaciones familiares anuales habían evolucionado de estadías caras en resorts a experiencias de viaje significativas que ampliaban las perspectivas de todos. Las sugerencias de María a menudo guiaban sus destinos, introduciéndolos a lugares y culturas que se conectaban con su propio patrimonio o intereses. Estos viajes se convirtieron en experiencias educativas que profundizaron la comprensión de los niños sobre las comunidades globales y sus propias responsabilidades como españoles privilegiados. Un viaje particularmente significativo los llevó al pueblo natal de la abuela de María en Andalucía, donde conocieron a miembros de la familia extendida y aprendieron sobre la comunidad rural que había moldeado los valores tempranos de María. El contraste entre su mansión de Barcelona y esta simple comunidad agrícola podría haber sido discordante, pero la guía de María ayudó a los niños a ver conexiones en lugar de diferencias. La importancia universal de los vínculos familiares, el trabajo duro y el apoyo mutuo. La visita al pueblo también proporcionó contexto para entender cómo la migración de María a Cataluña representó tanto pérdida como oportunidad. Había dejado atrás una comunidad de apoyo y tradiciones familiares para proporcionar mejores oportunidades para sí misma y más tarde para ofrecer sus habilidades y corazón a familias que necesitaban lo que ella podía proporcionar. Los niños ganaron apreciación por el sacrificio inherente en la migración y el coraje requerido para construir nuevas vidas en lugares desconocidos. La red comercial de Teodoro había cambiado gradualmente para incluir voces y perspectivas más diversas, influenciado en parte por las percepciones de María sobre la comunidad más amplia. Sus decisiones de inversión cada vez más consideraban el impacto social junto a los retornos financieros,
y buscó activamente emprendedores de trasfondos similares al de María, reconociendo que las perspectivas diversas llevaban a mejores resultados comerciales. El programa de becas de la Fundación había crecido para apoyar a cientos de estudiantes anualmente, muchos de los cuales eran estudiantes universitarios de primera generación cuyos padres trabajaban en industrias domésticas o de cuidado. El papel de María en mentorear a estos jóvenes se había convertido en una de sus mayores fuentes de satisfacción, viéndolos superar obstáculos similares a los que ella había enfrentado y lograr metas educativas que una vez habían parecido imposibles. Varios beneficiarios de becas habían mantenido relaciones con la familia mucho después de la graduación, convirtiéndose en parte de una red extendida que se parecía a una familia elegida. Sus historias de éxito, convirtiéndose en maestros, enfermeras, ingenieros, emprendedores, validaron la creencia de María de que el amor y el apoyo podían transformar vidas a través de fronteras generacionales y económicas. La celebración de los 15 años de Emilia fue planeada como un tributo al patrimonio cultural de María, tanto como una fiesta de mayoría de edad para la propia Emilia. El evento mezcló tradiciones españolas con las experiencias americanas de la familia, presentando bailes, comidas y ceremonias tradicionales que honraron ambas culturas. La alegría de María al ver estas tradiciones abrazadas y celebradas por la familia que había ayudado a criar era evidente para todos los invitados. Los 15 también marcaron la solicitud formal de Emilia de agregar legalmente el apellido de María al suyo propio, un símbolo de su reconocimiento de que María era familia en todas las maneras que importaban. El proceso legal fue simple, comparado con el significado emocional del gesto, representando la comprensión de Emilia de que los vínculos familiares se crean a través del amor y lealtad en lugar de biología o documentos legales. La graduación de Lucas de la Universidad de Barcelona reunió a la familia para una celebración que destacó cuánto había cambiado desde que María llegó por primera vez a su hogar. El joven hombre que aceptó su diploma era confiado, compasivo y comprometido a usar sus privilegios responsablemente, cualidades que reflejaron tanto el espíritu emprendedor de su padre como la guía moral de María. Su discurso de graduación se enfocó en la importancia de reconocer héroes anónimos, mencionando específicamente a María como alguien que había moldeado su carácter profundamente. El reconocimiento del propio Teodoro vino en varias formas a lo largo de los años: premios comerciales, honores filantrópicos y reconocimientos de liderazgo comunitario. Pero el reconocimiento que más significó para él fue ver a sus hijos desarrollarse en adultos considerados y cariñosos que entendían sus obligaciones hacia otros. Este éxito se midió no en términos financieros, sino en humanos, y entendió que la influencia de María había sido crucial para este logro. El papel de la mansión como lugar de reunión comunitario había evolucionado naturalmente de su función como hogar familiar. Los espacios grandes que una vez habían parecido vacíos y formales, ahora albergaban eventos de la Fundación, celebraciones de becas y programas culturales que reunían gente de los diversos barrios de Barcelona. La comodidad de María en estos entornos, moviéndose fácilmente entre diferentes grupos sociales y comunidades culturales, demostró su habilidad única para construir puentes entre mundos que a menudo permanecían separados. La integración de Sara en la familia había sido completa durante varios años, pero nunca olvidó que su aceptación dependía en parte de la aprobación y apoyo de María. Su relación había evolucionado a una amistad genuina, basada en compromiso compartido con el bienestar de los niños y respeto mutuo por los roles de cada una en la estructura familiar. La experiencia médica de Sara complementó la sabiduría emocional de María, creando un ambiente de apoyo que abordó tanto las necesidades físicas como psicológicas. El aniversario anual del envenenamiento de Emilia se había transformado de un día de memoria dolorosa a una celebración de resistencia y el poder del amor protector. La familia pasaría el día juntos, a menudo visitando el hospital pediátrico donde Emilia se había recuperado, trayendo regalos y aliento a pacientes actuales y sus familias. Estas visitas recordaron a todos qué tan cerca habían estado de la tragedia y cómo la vigilancia de María la había prevenido. La propia familia extendida de María en Gracia
había prosperado en parte a través de las oportunidades que su éxito había creado. Sus sobrinos y sobrinas recibieron apoyo educativo a través de la fundación, mientras sus hermanos encontraron mejores oportunidades de empleo a través de la red comercial de Teodoro. Este efecto ondulante de oportunidad demostró cómo el éxito individual, cuando se comparte generosamente, puede beneficiar a comunidades enteras. La investigación de la Fundación sobre Derechos y Protecciones de Trabajadores Domésticos había influenciado discusiones de política en niveles regionales y nacionales. El testimonio de María ante comités legislativos tuvo peso particular, porque podía hablar desde experiencia personal sobre tanto las vulnerabilidades como las contribuciones esenciales de los trabajadores de cuidado. Su defensa ayudó a aprobar legislación mejorando protecciones laborales y asegurando salarios justos para empleados domésticos en toda Cataluña. La riqueza de Teodoro continuó creciendo a través de inversiones exitosas y empresas comerciales, pero sus patrones de gasto habían cambiado dramáticamente bajo la influencia de María. Mientras la familia mantenía su estilo de vida cómodo, las compras extravagantes habían sido reemplazadas por inversiones consideradas en experiencias y oportunidades que crearon valor duradero. La grandeza de la mansión se equilibró con su función como espacio para reuniones significativas y construcción de comunidad. La comprensión de los niños de su privilegio había desarrollado sofisticación apropiada para sus edades. Lucas, ahora trabajando en desarrollo comercial sostenible en el Prat de Llobregat, consultaba regularmente con María sobre impacto comunitario y aspectos de responsabilidad social de sus proyectos. Emilia, sobresaliendo en sus estudios premédicos, se ofrecía como voluntaria en clínicas que servían familias de bajos ingresos, siguiendo el ejemplo de María de usar sus ventajas para ayudar a otros que tenían menos recursos. El propio proceso de envejecimiento de María fue apoyado por la familia que había ayudado a crear y sostener. Mientras entraba en sus 60, su papel gradualmente cambió de cuidadora primaria a consejera respetada y querida anciana familiar. Las demandas físicas del cuidado infantil se redujeron, pero su importancia emocional para la familia permaneció sin cambios. Teodoro había establecido un generoso plan de jubilación para ella, asegurando seguridad financiera para sus años posteriores, independientemente de su habilidad para continuar trabajando. El ritmo diario de la mansión se había estabilizado en patrones que reflejaban las necesidades y contribuciones de todos. Las conversaciones matutinas sobre café incluían la opinión de todos sobre planes diarios y preocupaciones. Las cenas vespertinas presentaron discusiones sobre eventos actuales, metas personales y asuntos familiares que requerían consideración colectiva. Las perspectivas de María se valoraron igual que las de todos los demás, un reconocimiento de su sabiduría y experiencia que había tomado años desarrollar, pero ahora era incuestionado. Las ocasiones especiales continuaron destacando la evolución de la familia de una relación tradicional, empleador-empleada, a algo más parecido a una familia extendida, multigeneracional. Cumpleaños, días festivos y logros se celebraron juntos con atención a las tradiciones y preferencias de todos. Los platos españoles que María preparaba ahora eran tanto favoritos familiares como comidas tradicionales catalanas, mientras las celebraciones navideñas incluían elementos de múltiples trasfondos culturales. El impacto de la fundación había crecido mucho más allá de su alcance original, apoyando no solo becas individuales, sino cambios sistémicos en cómo la sociedad valoraba el trabajo de cuidado. Los proyectos de investigación financiados por la Fundación documentaron la importancia económica del trabajo doméstico y los esfuerzos de defensa promovieron cambios de política que proporcionaron mejores protecciones y reconocimiento para trabajadores de cuidado en toda España. Los discursos de María en eventos de la Fundación y conferencias académicas fueron testimonios poderosos de la transformación posible cuando la bondad y el reconocimiento reemplazan la invisibilidad y la explotación. Su historia resonó con audiencias de diferentes trasfondos porque ilustró temas universales de dignidad, respeto y el poder del amor para superar obstáculos aparentemente insuperables. El reconocimiento internacional
que comenzó a llegar tanto a Teodoro como a María por su trabajo de fundación, trajo oportunidades para influir conversaciones globales sobre trabajo doméstico y estructuras familiares. Sus presentaciones conjuntas en conferencias demostraron cómo el respeto mutuo podía crear vínculos familiares que trascendían categorías tradicionales de empleador y empleada, rico y pobre, nativo e inmigrante. El legado comercial de Teodoro fue definido cada vez más no solo por el éxito financiero, sino por liderazgo ético e impacto social. Las empresas en su cartera de inversión fueron seleccionadas basándose en criterios que incluían tratamiento de trabajadores, responsabilidad ambiental y beneficio comunitario junto al rendimiento financiero. Este enfoque, influenciado por valores que María había ayudado a desarrollar, demostró que los negocios rentables podían alinearse con principios morales. La carrera de Lucas en desarrollo comercial sostenible reflejó la influencia tanto del espíritu emprendedor de su padre como la conciencia social de María. Su trabajo se enfocó en crear empresas que proporcionaran buenos empleos mientras abordaban desafíos ambientales y sociales, entendiendo que el éxito comercial requería consideración de múltiples intereses de partes interesadas en lugar de solo ganancias de accionistas. La progresión de Emilia a través de estudios premédicos fue apoyada por experiencia práctica, ofreciéndose como voluntaria en entornos de salud comunitarios, donde las conexiones de María la ayudaron a entender desafíos de atención médica que enfrentan familias de bajos ingresos. Estas experiencias la estaban moldeando en una doctora que entendería las vidas de los pacientes más allá de sus condiciones médicas, reconociendo factores sociales y económicos que afectaron los resultados de salud. La práctica médica de Sara también había evolucionado bajo la influencia de la familia, expandiéndose para incluir más trabajo pro bono y educación de salud comunitaria. Su matrimonio con Teodoro la había conectado a oportunidades filantrópicas que podría no haber encontrado de otra manera, mientras el ejemplo de María había profundizado su compromiso de servir familias con menos recursos y ventajas. Mientras María se acercaba a su 65º cumpleaños, la familia comenzó a planear una celebración que honraría no solo su hito personal, sino su impacto transformador en sus vidas y comunidad. El proceso de planificación del evento se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre el viaje desde su encuentro inicial, cuando era ayuda contratada casi invisible, hasta la realidad actual, donde era una matriarca familiar respetada y líder comunitaria. La celebración misma reunió gente de cada aspecto de la vida de María, amigos de la infancia de Gracia, beneficiarios de becas de la Fundación, organizaciones de defensa de trabajadores domésticos y líderes comunitarios de Barcelona que habían trabajado con ella en temas de política. La diversidad de asistentes ilustró qué tan lejos se había extendido su influencia más allá de las paredes de la mansión. El discurso de tributo de Teodoro se enfocó en el coraje de María al hablar cuando Emilia estaba en peligro, pero expandió el tema para abarcar todas las maneras en que había demostrado liderazgo moral a lo largo de su relación. Su voluntad de priorizar el bienestar de los niños sobre la seguridad personal, su compromiso de tratar a todos con dignidad independientemente de su posición, y su ejemplo consistente de poner el servicio a otros antes del avance personal, fueron cualidades que él acreditó con transformar toda su familia. La Fundación anunció el establecimiento del Instituto María González para Derechos y Reconocimiento de Trabajadores Domésticos, un centro de investigación y defensa que continuaría su trabajo en temas sistémicos que afectan a trabajadores de cuidado. La dotación del instituto aseguraría que su ejemplo de coraje y compasión influiría política y práctica mucho en el futuro, creando cambio duradero más allá de historias de éxito individuales. La respuesta de María a estos honores fue característicamente enfocada en otros en lugar de sí misma. Su discurso enfatizó a las otras trabajadoras domésticas que habían mostrado coraje y devoción similares, pero cuyas historias nunca habían sido reconocidas o celebradas. Dedicó el instituto a todas las mujeres invisibles que habían criado a los hijos de otras personas con amor, mientras luchaban por reconocimiento y respeto en sus propias vidas. La velada concluyó con la interpretación de Emilia
de una canción que había escrito sobre la influencia de María en su vida, un tributo musical que capturó tanto el dolor de su envenenamiento infantil como el poder sanador del amor protector de María. La melodía se basó en canciones de cuna que María había cantado durante la recuperación de Emilia, transformadas en una celebración de resistencia y vínculos familiares que trascendieron categorías tradicionales. El mensaje de video de Lucas desde su asignación de trabajo en el extranjero incluyó metraje de proyectos de desarrollo sostenible que aplicaban principios que había aprendido de María. La importancia de respetar a las comunidades locales, entender que el desarrollo económico debe beneficiar a todos en lugar de solo a inversionistas, y reconocer que el éxito duradero requería atención a las relaciones humanas tanto como a las métricas comerciales. El informe anual de la Fundación, publicado en conjunción con la celebración del cumpleaños de María, documentó el amplio impacto de programas que habían crecido del deseo inicial de Teodoro de honrar el ejemplo de María. Cientos de beneficiarios de becas, cambios de política en múltiples comunidades autónomas, proyectos de investigación que influenciaron la comprensión académica del trabajo de cuidado y programas comunitarios que apoyaron a trabajadores domésticos demostraron cómo el reconocimiento individual podía expandirse en cambio sistémico. La cobertura mediática de la celebración trajo atención nacional a temas que afectan trabajadores domésticos y destacó la posibilidad de relaciones más equitativas entre empleadores y cuidadores. La historia de María resonó con audiencias en todo el país porque ilustró tanto los problemas como las soluciones potenciales para reconocer y respetar el trabajo de cuidado en la sociedad española. Los momentos familiares privados durante el fin de semana de cumpleaños fueron quizás más significativos que el reconocimiento público. Conversaciones silenciosas entre María y cada miembro de la familia permitieron expresiones de gratitud y amor que se habían desarrollado a lo largo de años de experiencias compartidas. Estos intercambios íntimos confirmaron que los honores formales reflejaron vínculos emocionales genuinos en lugar de meros gestos de relaciones públicas. El regalo de Teodoro a María fue una escritura de propiedad para su edificio de apartamentos en Gracia, que había comprado y renovado silenciosamente para proporcionar vivienda segura y asequible para su familia extendida y otros trabajadores domésticos. El gesto aseguró que nunca enfrentaría inseguridad de vivienda y creó un legado que beneficiaría a su comunidad mucho después de que se fuera. El regalo de Emilia fue más personal, un álbum de fotos, documentando su relación desde sus primeros recuerdos hasta aventuras familiares recientes. Cada imagen fue acompañada por reflexiones escritas de Emilia sobre lo que María había significado para ella durante diferentes fases de su vida, creando una narrativa de amor y crecimiento que honró tanto sus viajes individuales como experiencias compartidas. Lucas había creado una beca en nombre de María en su universidad, diseñada específicamente para apoyar estudiantes de familias de trabajadores domésticos que perseguían educación comercial con compromisos de responsabilidad social. Los criterios de la beca reflejaron valores que había aprendido de María, enfatizando carácter y compromiso comunitario junto logro académico. La contribución de Sara fue un programa integral de salud y bienestar para trabajadores domésticos, desarrollado a través de su práctica médica y ofrecido a través de la Fundación. El programa abordó tanto necesidades de salud física como apoyo de salud mental, reconociendo que los trabajadores de cuidado a menudo descuidaban su propio bienestar mientras se enfocaban en las necesidades de otros. La celebración de cumpleaños marcó no un final, sino una transición a una nueva fase de la vida de María, donde su sabiduría y experiencia se dedicarían principalmente a la defensa y mentoría en lugar del cuidado infantil diario. Su jubilación oficial del empleo de tiempo completo fue acompañada por un nuevo papel como directora de compromiso comunitario de la Fundación, asegurando que su experiencia práctica continuaría guiando el desarrollo de programas. El ritmo diario de la mansión se ajustó para reflejar el papel cambiante de María, mientras mantenía los vínculos emocionales que se habían desarrollado a lo largo de años de vida compartida. Mantuvo su apartamento en la casa, mientras también pasando más tiempo en Gracia, donde estaba cada vez más involucrada en organización comunitaria y esfuerzos de defensa de política.
La filosofía comercial de Teodoro había sido cambiada permanentemente por su relación con María, evolucionando de maximización pura de ganancias a una comprensión más integral del éxito que incluyó impacto social y responsabilidad ética. Sus decisiones de inversión reflejaron cada vez más valores de equidad y beneficio comunitario que había aprendido a través de observar el ejemplo de María de poner el bienestar de otros primero. Los efectos ondulantes de la influencia de María continuaron expandiéndose, mientras Lucas y Emilia comenzaron sus vidas adultas independientes. Ambos llevaron hacia adelante sus lecciones sobre la importancia de reconocer y respetar todas las formas de trabajo, particularmente trabajo de cuidado que era a menudo subvalorado por la sociedad a pesar de su naturaleza esencial. El reconocimiento comunitario de las contribuciones de María continuó creciendo, con varias organizaciones honrando su trabajo de defensa y liderazgo en derechos de trabajadores domésticos. Estos honores fueron significativos no solo por el reconocimiento que proporcionaron, sino por las plataformas que crearon para continuar creando conciencia sobre temas que afectan trabajadores de cuidado. El trabajo de la Fundación había evolucionado a un enfoque integral para apoyar trabajadores domésticos que incluyó asistencia financiera directa, defensa de política, iniciativas de investigación y apoyo de organización comunitaria. Esta estrategia multifacética reflejó la comprensión de María de que el cambio duradero requería tanto apoyo individual como transformación sistémica. La atención internacional al trabajo de la Fundación trajo oportunidades para influenciar conversaciones globales sobre trabajo de cuidado y estructuras familiares. La participación de María en estas discusiones proporcionó perspectivas de alguien que había experimentado tanto los desafíos como las posibilidades del empleo doméstico, prestando autenticidad a discusiones académicas y de política. La transformación de su relación de empleador-empleada a familia elegida representó un modelo de cómo la sociedad española podría evolucionar para reconocer y valorar mejor el trabajo de cuidado. Su historia demostró que el respeto mutuo y el reconocimiento podían crear relaciones que beneficiaron a todos los involucrados mientras desafiaban estructuras de poder tradicionales. Mientras Emilia se preparaba para graduarse de la universidad y entrar a la escuela de medicina, frecuentemente acreditó el ejemplo de María por inspirar su elección de carrera y enfoque al cuidado de pacientes. Su comprensión de la medicina como tanto habilidad técnica como servicio compasivo reflejó valores que María había modelado a lo largo de su infancia y adolescencia. El desarrollo de Lucas como emprendedor social fue similarmente influenciado por el ejemplo de María de usar cualquier recurso y oportunidades que estuvieran disponibles para beneficiar a otros en lugar de solo a uno mismo. Sus empresas comerciales fueron diseñadas para crear impacto social positivo, mientras generaban ganancias sostenibles, demostrando que el liderazgo ético podía ser financieramente viable. La reflexión de Teodoro sobre su riqueza y sus propósitos había evolucionado dramáticamente bajo la influencia de María, cambiando de acumulación por su propio bien al despliegue estratégico para beneficio comunitario. Su enfoque a la planificación patrimonial aseguró que sus recursos continuarían apoyando causas que honraron el ejemplo de María mucho después de su propia muerte. La integración de Sara a la familia había sido facilitada por su reconocimiento y respeto inmediatos por el papel de María, pero su relación se había desarrollado en amistad genuina, basada en valores compartidos y apoyo mutuo. Su colaboración en programas de salud para trabajadores domésticos demostró cómo diferentes habilidades profesionales podían combinarse para abordar necesidades comunitarias. La evolución de la mansión de un escaparate de riqueza individual a un recurso comunitario reflejó la comprensión cambiada de la familia del privilegio y responsabilidad. El espacio regularmente albergó eventos y programas que reunieron gente de diferentes trasfondos, creando oportunidades para conexión y entendimiento mutuo. El propio sentido de propósito y dignidad de María había sido restaurado a través del reconocimiento y respeto que había ganado, pero más importantemente, a través del conocimiento de que su amor y cuidado habían hecho diferencias duraderas en las vidas de gente que valoraba.
Su influencia se extendió mucho más allá de la familia inmediata para incluir miembros de la comunidad, cambios de política y futuros trabajadores domésticos que se beneficiarían de su defensa. La historia de María y la familia Whitman se había convertido en un símbolo de posibilidad para transformar relaciones basadas en explotación en vínculos basados en respeto mutuo y cuidado genuino. Su ejemplo proporcionó esperanza de que la sociedad española podría evolucionar para valorar mejor el trabajo de cuidado y reconocer las contribuciones esenciales de trabajadores domésticos. Pasaron los años y la influencia de la Fundación continuó expandiéndose tanto nacional como internacionalmente. Los discursos de María en conferencias y universidades inspiraron nuevas generaciones de defensores y formuladores de política a considerar los derechos de trabajadores domésticos como temas de derechos humanos fundamentales, en lugar de meramente preocupaciones de empleo. El programa de becas había crecido para apoyar miles de estudiantes anualmente, creando una red de profesionales que llevaron hacia adelante los valores de María a varias carreras y comunidades. Muchos beneficiarios mantuvieron conexiones con la Fundación, contribuyendo su propio tiempo y recursos para apoyar la próxima generación de estudiantes de familias de trabajadores domésticos. La completación de la Escuela de Medicina y Residencia de Emilia en Pediatría representó el cumplimiento de sueños que habían sido moldeados por sus experiencias infantiles con tanto enfermedad como sanación. Su enfoque al cuidado de pacientes fue marcado por atención inusual a dinámicas familiares y circunstancias sociales, entendiendo que el tratamiento médico requería atención a factores emocionales y sociales, así como síntomas físicos. El éxito de Lucas en desarrollo comercial sostenible le había ganado reconocimiento como líder en emprendimiento social, pero consistentemente acreditó la influencia de María por enseñarle que el éxito comercial sin fundación ética era ultimadamente sin sentido. Sus empresas proporcionaron evidencia de que las empresas rentables podían simultáneamente abordar desafíos sociales y ambientales. La transición de Teodoro hacia la jubilación incluyó pasar control operacional de sus negocios a líderes que compartían su comprensión evolucionada de responsabilidad corporativa. Su legado se mediría no solo en retornos financieros a inversionistas, sino en el impacto positivo que sus empresas tuvieron en trabajadores, comunidades y sostenibilidad ambiental. La práctica médica de Sara se había convertido en un modelo para atención médica comprometida con la comunidad que sirvió pacientes a través de fronteras económicas y sociales. Su trabajo con programas de salud de trabajadores domésticos había influenciado currículos de educación médica, asegurando que futuros doctores entenderían mejor los desafíos de salud que enfrentan trabajadores de cuidado. La mansión permaneció como la residencia primaria de la familia, pero había evolucionado en algo más parecido a un centro comunitario que pasaba a estar ubicado en una casa privada. Los programas y eventos regulares albergados allí crearon oportunidades continuas para que gente de diferentes trasfondos interactuara y aprendiera unos de otros. El 70º cumpleaños de María fue marcado por el anuncio de la fundación de una expansión mayor de programas de apoyo de trabajadores domésticos, financiada por una donación sustancial de Teodoro y Sara. La expansión crearía sistemas integrales de apoyo para trabajadores de cuidado en 10 ciudades adicionales, replicando programas exitosos que habían sido desarrollados en Barcelona. La celebración también presentó el estreno de un documental sobre la historia de María y sus implicaciones más amplias para entender el trabajo doméstico en la sociedad española. La película había sido producida por un director ganador de Goya que había sido conmovido por la historia de María y comprometido a contarla con precisión y respeto por los temas complejos involucrados. El reconocimiento internacional del trabajo de la Fundación trajo invitaciones para que María se dirigiera a las Naciones Unidas y otras organizaciones globales sobre derechos de trabajadores domésticos y el modelo de relaciones empleador-empleada que ella y Teodoro habían desarrollado. Estas apariciones proporcionaron plataformas para influenciar discusiones de política internacional e inspirar iniciativas similares en otros países. La cobertura mediática de la historia de María continuó generando interés de trabajadores domésticos
y empleadores alrededor del mundo que querían entender cómo crear relaciones laborales más equitativas y respetuosas. La Fundación desarrolló recursos y programas de entrenamiento para ayudar a otras familias a implementar enfoques similares para reconocer y valorar trabajo de cuidado. La investigación académica inspirada por la historia de María había contribuido a la comprensión académica del trabajo doméstico como tanto actividad económica como trabajo emocional. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos que examinaron trabajo de cuidado a través de lentes interdisciplinarios, reconociendo que el empleo doméstico involucró dinámicas sociales y psicológicas complejas que habían sido subestudiadas por disciplinas académicas tradicionales. Los cambios de política influenciados por el trabajo de defensa de la Fundación habían mejorado condiciones laborales y protecciones legales para trabajadores domésticos en toda Cataluña y en varias otras comunidades autónomas. Estas victorias legislativas representaron mejoras concretas en las vidas de decenas de miles de trabajadores de cuidado que se beneficiarían de mejores salarios, protecciones laborales y acceso a beneficios. Los efectos ondulantes del coraje de María en proteger a Emilia se habían expandido mucho más allá de su familia individual para influenciar conversaciones más amplias sobre cómo la sociedad valora el trabajo de cuidado y reconoce las contribuciones esenciales de trabajadores domésticos. Su voluntad de hablar a pesar de su posición vulnerable había inspirado a otros a abogar por mejor tratamiento y reconocimiento de trabajadores de cuidado. La especialización de Emilia en oncología pediátrica estaba directamente relacionada con su experiencia infantil de ser cuidada durante enfermedad y su observación de cómo el tratamiento médico requería tanto experiencia técnica como apoyo emocional. Sus pacientes y sus familias se beneficiaron de su comprensión inusual de cómo la enfermedad seria afectó sistemas familiares enteros. La expansión de Lucas en trabajo de desarrollo internacional aplicó principios que había aprendido de María sobre respetar a las comunidades locales y asegurar que los proyectos de desarrollo económico beneficiaran a todas las partes interesadas en lugar de solo a inversionistas. Sus proyectos en países en desarrollo demostraron cómo las empresas comerciales podían abordar necesidades sociales mientras generaban ganancias sostenibles. La filantropía de Teodoro se había vuelto cada vez más enfocada en apoyar organizaciones de base lideradas por gente con experiencia directa de los temas que abordaron. Este enfoque, influenciado por el ejemplo de María de la importancia de escuchar a las comunidades afectadas, había resultado más efectivo que modelos caritativos tradicionales que imponían soluciones desde arriba. La investigación de Sara en disparidades de salud que afectan trabajadores domésticos había contribuido a literatura médica e influenciado discusiones de política de atención médica. Su trabajo documentó cómo las condiciones de empleo afectaron resultados de salud y recomendó cambios sistémicos que mejorarían tanto condiciones laborales como acceso a salud para trabajadores de cuidado. El papel de la mansión como lugar de reunión para comunidades diversas había creado una red informal de relaciones que se extendió mucho más allá de los programas formales de la Fundación. Visitantes regulares incluyeron trabajadores domésticos, defensores de política, investigadores académicos, líderes comerciales comprometidos con responsabilidad social y familias que habían sido influenciadas por el ejemplo de María. La propia reflexión de María sobre su viaje de invisibilidad a reconocimiento enfatizó la importancia de acción colectiva en lugar de éxito individual. Sus discursos consistentemente destacaron a otras trabajadoras domésticas cuyas historias no habían sido ampliamente contadas, pero que habían mostrado coraje y devoción similares en sus propias familias y comunidades. Las iniciativas de investigación de la Fundación habían documentado el valor económico del trabajo doméstico, contribuyendo a discusiones de política sobre cómo el trabajo de cuidado debería ser reconocido y compensado en economías modernas. Esta investigación proporcionó evidencia para propuestas legislativas y ayudó a cambiar la comprensión pública del trabajo doméstico de servicio personal a actividad económica esencial. Los esfuerzos de organización comunitaria, apoyados por la Fundación,
habían empoderado a trabajadores domésticos para abogar por sus propios intereses en lugar de depender completamente de aliados externos. Estas iniciativas de base habían resultado particularmente efectivas en crear cambio duradero porque fueron lideradas por gente con experiencia directa de los temas siendo abordados. La conferencia María González anual se había convertido en un evento prestigioso que reunió defensores de trabajadores domésticos, formuladores de política, investigadores académicos y líderes comerciales para discutir temas emergentes y compartir estrategias exitosas para mejorar condiciones de trabajadores de cuidado. Los oradores incluyeron tanto figuras públicas prominentes como trabajadores domésticos, cuyas percepciones proporcionaron perspectivas prácticas sobre propuestas de política. Las delegaciones internacionales visitaban regularmente Barcelona para aprender sobre el enfoque de la Fundación al apoyo de trabajadores domésticos y el modelo de relaciones empleador-empleada que María y Teodoro habían desarrollado. Estos intercambios crearon oportunidades para influenciar política y práctica en otros países mientras aprendían de experiencias internacionales. Los estudios de evaluación de impacto encargados por la Fundación documentaron tanto los beneficios inmediatos de sus programas como los efectos a largo plazo en familias y comunidades. Estas evaluaciones proporcionaron evidencia de que las inversiones en apoyo de trabajadores domésticos generaron retornos sociales y económicos más amplios que beneficiaron a comunidades enteras. La atención mediática a temas de trabajadores domésticos había aumentado sustancialmente, en parte debido al trabajo de la Fundación y la voluntad de María de compartir su historia públicamente. Esta cobertura había influenciado la opinión pública y creado presión política para cambios de política que mejoraron condiciones laborales y protecciones legales para trabajadores de cuidado. La red de exalumnos del programa de becas se había convertido en una fuerza poderosa para defensa continua y apoyo para trabajadores domésticos. Muchos beneficiarios habían logrado éxito profesional en campos donde podían influir política y práctica que afecta a trabajadores de cuidado, creando un efecto multiplicador que extendió el impacto de la Fundación. Las asociaciones educativas con universidades habían creado oportunidades para que estudiantes se comprometieran directamente con defensa de trabajadores domésticos mientras desarrollaban comprensión académica del trabajo de cuidado como tanto actividad económica como relación social. Estas asociaciones aseguraron que futuros líderes tendrían comprensión más sofisticada de temas de trabajo doméstico. La transformación de la vida de María de empleada invisible a líder comunitaria respetada había inspirado cambios similares en relaciones entre otros empleadores y trabajadores domésticos. La Fundación recibía regularmente consultas de familias que querían orientación sobre cómo crear relaciones de empleo más equitativas y respetuosas. Las colaboraciones de investigación con organizaciones internacionales habían contribuido a la comprensión global del trabajo doméstico mientras establecían la Fundación como líder reconocido en el campo. Estas asociaciones crearon oportunidades para influenciar discusiones de política internacional y compartir estrategias efectivas a través de diferentes contextos nacionales. La película documental sobre la historia de María había sido traducida a múltiples idiomas y proyectada en festivales de cine e instituciones educativas alrededor del mundo. Audiencias internacionales respondieron a los temas universales de dignidad, respeto y el poder de reconocer valor individual a pesar de diferencias sociales y económicas. Las asociaciones corporativas habían permitido a la Fundación expandir sus programas mientras demostrando a líderes comerciales que apoyar trabajadores domésticos podía alinearse con metas de responsabilidad social corporativa. Estas colaboraciones mostraron cómo los recursos del sector privado podían ser efectivamente desplegados para abordar temas sociales. La programación regular de la mansión había evolucionado para incluir eventos culturales que celebraron los trasfondos diversos de trabajadores domésticos y sus familias. Estos programas crearon oportunidades para comprensión intercultural mientras honraron las contribuciones de comunidades inmigrantes a la sociedad española. Los escritos y charlas de María sobre sus experiencias habían contribuido a literatura y discurso académico
sobre trabajo doméstico, mientras alcanzaban audiencias generales que podían no comprometerse con estos temas de otra manera. Su habilidad de comunicar dinámicas sociales complejas a través de narrativa personal había resultado particularmente efectiva en cambiar mentes y corazones. Los esfuerzos de defensa de política habían logrado victorias concretas en múltiples jurisdicciones mientras construían coaliciones que continuaron trabajando para cambios sistémicos más amplios. La combinación de organización de base, investigación y cabildeo estratégico había resultado efectiva en lograr mejoras legislativas y cambios regulatorios. El modelo de la Fundación de Apoyo Integral para Trabajadores Domésticos había sido replicado en otras ciudades con adaptaciones que reflejaron condiciones y necesidades locales. Estos esfuerzos de expansión demostraron la escalabilidad de enfoques que combinaron servicio directo, defensa y organización comunitaria. El reconocimiento internacional de las contribuciones de María había incluido títulos honorarios de universidades, premios de organizaciones de derechos humanos e invitaciones para dirigirse a foros globales sobre derechos de trabajadores domésticos. Estos honores proporcionaron plataformas adicionales para influenciar discusiones de política e inspirar iniciativas similares. El impacto intergeneracional de la historia de María se estaba volviendo evidente mientras Emilia y Lucas comenzaron sus propias familias y carreras. Ambos habían internacionalizado valores sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de su posición económica o social, y estaban transmitiendo estos valores a sus propios hijos. La reflexión de Teodoro sobre su riqueza y su despliegue había influenciado a otros líderes comerciales a considerar enfoques más integrales a filantropía y responsabilidad corporativa. Su ejemplo demostró cómo la transformación individual podía tener impacto más amplio en cultura comercial y expectativas sociales. La práctica médica e investigación de Sara había influenciado discusiones de política de atención médica mientras proporcionaba beneficios directos a familias de trabajadores domésticos. Su trabajo demostró cómo las habilidades profesionales podían ser desplegadas para abordar temas sociales mientras avanzaban comprensión médica de disparidades de salud. La evolución de la mansión de residencia privada a recurso comunitario había influenciado discusiones sobre cómo individuos ricos podrían usar sus recursos y espacios para beneficiar a comunidades más amplias. El modelo que habían desarrollado proporcionó ejemplos prácticos de cómo el privilegio podía ser compartido sin ser rendido. La mentoría de María de jóvenes trabajadores domésticos había creado una red de defensores que llevaron hacia adelante su ejemplo de coraje y compromiso con acción colectiva. Estas relaciones aseguraron que su influencia continuaría a través de futuras generaciones de trabajadores de cuidado y defensores. El enfoque integral de la Fundación al Cambio Social había influenciado a otras organizaciones a adoptar estrategias similares que combinaron servicio directo, defensa de política, investigación y organización comunitaria. Este modelo había resultado más efectivo que enfoques de estrategia única en lograr cambio sistémico duradero. La historia de María y la familia Whitman se había convertido en un símbolo de posibilidad para transformar relaciones explotativas en vínculos basados en respeto mutuo y reconocimiento de humanidad compartida. Su ejemplo continuó inspirando a otros a examinar sus propias relaciones y considerar cómo podrían crear comunidades más equitativas y cariñosas. Ahora, años después, mientras María se sienta en su silla cómoda con vista a la bahía de Barcelona, puede ver las luces de Gracia titilando al otro lado del agua donde comenzó su viaje. La niña pequeña que una vez estuvo cerca de la muerte bajo su cuidado se ha convertido en una doctora dedicada a sanar niños. El niño que una vez dibujó figuras de palitos de su familia se ha convertido en un empresario que pone a la gente antes que las ganancias. El millonario herido ha aprendido que el amor no puede comprarse, sino que debe darse libremente y reconocerse con gratitud. Las manos de María, aún gentiles a pesar de su edad, sostienen cartas de beneficiarios de becas que acreditan su fundación con cambiar sus vidas. Su fotografía cuelga en el pasillo principal de la mansión, pero más importantemente, sus valores viven en los corazones de la familia que ayudó a sanar
y la comunidad que ayudó a transformar. Salvó la vida de Emilia esa tarde de otoño, pero al hacerlo los salvó a todos. ¿Y tú, alguna vez has cuidado a alguien que después te olvidó? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que merece sentirse vista. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial con más historias conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por caminar este sendero del corazón con nosotros. Nos encontraremos de nuevo en nuestra próxima historia.